La bruja de San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es considerado como un pueblo mágico que se encuentra en el estado de Chiapas. Cuando era pequeña no era tan turístico, pero con el paso del tiempo se fue dando a conocer y se convirtió en un lugar muy visitado por personas de distintas partes de la República Mexicana, incluso de otros países. Nací en este pueblo, al igual que mis padres y mis abuelos. Vivía en una parte alejada del centro, en la colonia Maya. Aunque me quedaba un poco lejos la catedral, me gustaba ir con frecuencia al templo, así como al parque y estar en la plaza. Le decía a mi mamá que me llevara, pero a veces sus ocupaciones no se lo permitían. Cuando crecí, lo visitaba todos los días. Solo pude estudiar hasta la secundaria, porque la economía en la casa era precaria. Tuve 6 hermanos más. Como era la mayor, comencé a trabajar enseguida que terminé la escuela secundaria. Tenía 15 años cuando pude entrar a trabajar como mesera en una fonda. En aquella época no era complicado que nos aceptaran en un trabajo, aunque fuéramos menores de edad. Estuve trabajando en ese lugar durante más de 2 años, pero no ganaba mucho dinero y no me daban ningún día de descanso. La señora decía que le hacía falta todos los días. No me sentía contenta en ese lugar, aunque no tenía mucho de dónde elegir, porque la mayoría de los trabajos en los que me podían contratar era en la venta de artesanías, haciendo el quehacer de las casas o tortillas a mano. No me gustaba realizar ese tipo de actividades porque en mi casa también tenía que ayudarle a mi mamá. Un día que regresaba de la fonda en la que trabajaba, noté que en un terreno cerca de mi casa estaban muchos albañiles. Me acerqué por curiosidad y les pregunté qué iban a hacer. Me dijeron que era un proyecto de un hotel. Se me hizo raro que lo hicieran dentro de la colonia, ya que no tenía nada de turístico, a excepción que muy cerca estaba el bosque, mi casa colindaba con él. Aunque solo a los que vivíamos en ese lugar nos gustaba adentrarnos en la vegetación. Me entusiasmó la idea de poder trabajar en ese hotel. Se llevaron alrededor de 4 meses en terminarlo. Quedó muy bonito. Le pusieron como nombre Axcan. Cuando casi estaba terminado, me acerqué con uno de los trabajadores para preguntarle si iban a solicitar personal para ese hotel. El albañil me dijo que no lo sabía. Lo más seguro era que sí. Me señaló quién era el que estaba a cargo de la obra para que me dirigiera con él. Me acerqué con el señor. Cuando le dije que me interesaba trabajar en ese hotel, él me dio las indicaciones con la persona con la que debía dirigirme. Me fui contenta de ese lugar, tan solo por pensar en la posibilidad de trabajar ahí. Además, quedaba muy cerca de mi casa. Al día siguiente, después de terminar mi labor del día, fui al centro a pedir informes. No fue difícil conseguir el trabajo, pero como no tenía los estudios requeridos, me dieron la labor de limpieza. Todavía faltaba más de un mes para su inauguración. Seguí trabajando en la fonda. Le avisé a la señora que dentro de un mes ya no iría a trabajar. Ella quiso persuadirme para que me quedara, ofreciéndome un poco de más dinero, pero ya no quise quedarme a trabajar en la fonda. En poco menos de un mes comencé a laborar en el hotel. Al principio, no había muchos huéspedes, principalmente porque el hotel no se encontraba en la parte céntrica de San Cristóbal, pero pronto empezaron a llegar personas a hospedarse ahí. Mi trabajo consistía en arreglar las habitaciones, dejarlas limpias, lavar las toallas y sábanas. El trabajo no era pesado porque lo hacía con una lavadora. Nunca había tenido una, ni sabía cómo usarla, pero aprendí muy pronto. Estuve arreglando las habitaciones alrededor de un año. En una ocasión en que el gerente fue al hotel, me acerqué a él para decirle que quería trabajar en la recepción del hotel. Él estuvo de acuerdo, solo me dijo que debía de aprender un poco sobre archivar documentos y llevar una relación con los huéspedes. Busqué la manera de aprender lo que me pedía. Así fue manera en la que comencé a trabajar en la recepción del hotel, solo que hubo un inconveniente. El gerente me dijo que en un inicio me daría el turno de noche, porque era el horario en el que llegaban menos clientes. Cuando tuviera más experiencia, me cambiaría al turno de día. No me agradó la idea de trabajar en ese horario, pero era la única forma de adquirir ese puesto. No le puse ninguna objeción. El gerente me dijo que en 15 días más podría comenzar en mi nuevo puesto.
Las primeras noches que estuve trabajando en el hotel, me sentía extraña. Era muy distinto mantenerme despierta mientras los demás dormían. En la noche se escuchaban otro tipo de sonidos, como los de los animales nocturnos o los perros que ladraban. Las primeras noches las pasé sin contratiempo. Mi trabajo consistía en registrar a los huéspedes desde su llegada hasta el día de su partida, que pagaran antes de marcharse, revisar que las habitaciones estuvieran bien aseadas y en realizar el desayuno de las personas hospedadas, porque el hotel daba como cortesía el desayuno gratis. Me tocaba hacerlo antes de retirarme. Era sencillo porque solo se ofrecía huevo con jamón o salchicha, frijoles, hot cakes y café. Dejaba todo preparado, y a las 8 me iba a descansar. Mi relevo se encargaba de servir a los clientes. No era pesado hacer este trabajo, pues casi siempre había muy pocas personas en el hotel. A la semana de estar trabajando en el turno nocturno, iba a ser la 1 de la madrugada, cuando el sueño empezó a causar estragos. Durante el día había dormido muy poco, por lo que tenía mucho sueño. Acomodé un tendido debajo del mostrador para poder descansar un rato. Esa noche solo estaban hospedadas 2 personas, una pareja en la habitación 330. Me acomodé en mi cama improvisada y me quedé de inmediato dormida. Entre sueños, empecé a escuchar que lloraba un bebé. Me desperté para ver de dónde provenía el llanto. Parecía que el pequeño no se sentía muy bien, porque lloraba muy fuerte. Así estuvo durante casi 1 hora, hasta que de nuevo se quedó callado y reinó el silencio. Me acosté de nuevo para descansar, cuando oí un ruido afuera del hotel. Casi no había iluminación en la parte exterior, solo un foco en la entrada principal, el cual daba muy poca iluminación. Las puertas del hotel eran corredizas y de cristal. Me quedé parada durante unos segundos. Noté que entre las plantas que estaban en el jardín se movía alguien. No me fue posible identificar de qué se trataba. Alcancé a ver un animal grande, o eso me pareció, porque en cuanto se dio cuenta de que lo descubrí, corrió. Me quedé un rato más, parada viendo a través del cristal hacia la parte exterior sin escuchar ni ver nada. Me retiré de la puerta de cristal y me puse a revisar de nuevo cuántas reservaciones había para el siguiente fin de semana. Me distraje porque escuché el llanto de uno de los perros de alguna casa vecina. Era un ladrido lastimoso. Al escucharlo, los demás perros que había en la colonia hicieron lo mismo. Primero fueron los perros más cercanos al hotel. Después se fueron escuchando más lejos, hasta que la noche quedó en silencio de nuevo. Eran casi las 3 de la mañana, ya no escuché ningún tipo de ruido extraño. Un poco antes de las 7 de la mañana, me puse a preparar el desayuno. Pude terminar pronto con la preparación de los alimentos. A las 8 de la mañana llegó Isabel a relevarme. Le informé de lo acontecido y me fui a descansar. Ese día no pude ver a los huéspedes porque salieron a desayunar después que me retiré. Le hice el comentario a Isabel de que la pareja iba con un bebé muy pequeño. La noche siguiente ya había más personas hospedadas, eran 4 mujeres y la pareja que ya estaba. De nuevo antes de las 2 de la mañana escuché al bebé llorar. Parecía que se encontraba enfermo, porque tenía un llanto desesperado. Como me había tocado ayudar a mi madre en la crianza de mis demás hermanos, sabía un poco de remedios para los cólicos, así como para las enfermedades respiratorias. Pensé que podría llevarles algo de las hierbas que mi madre tenía. No sabía si era prudente hacerlo, o quizás se podrían molestar porque no los conocía. Además, eran de otro estado y desconocía las costumbres de ellos. Preferí no hacerlo. A la mañana siguiente no era necesario que preparara el desayuno. Los huéspedes habían adquirido un paquete de tours que el hotel ofrecía, así que la furgoneta iba a pasar por ellos muy temprano. Se iban a ir a las 3:30 de la mañana para poder visitar varios sitios turísticos, entre ellos Palenque, que estaba a 5 horas de San Cristóbal de las Casas, por lo que solo les dejé listos en una bolsa de plástico, un yogur bebible, un sándwich, una manzana y galletas. Durante la noche los dejé arreglados y los puse en el mostrador, para que cuando partieran lo recogieran y se lo llevaran. Solo dejé en la bitácora una nota a Isabel sobre el bebé que lloraba mucho. Le comenté que podía apoyarlos con medicina herbolaria si ellos estaban de acuerdo.
Ese día no vi a Isabel, me pude ir más temprano a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis papás y mis hermanos estaban despiertos, situación que se me hizo un poco extraña, ya que por lo regular solían levantarse más tarde, sobre todo porque era domingo. En cuanto llegué, mi madre me abordó, me preguntó si había escuchado a los perros llorar durante la noche. Le respondí que sí, lo hacían de una manera muy triste. Ella me tomó del brazo y me apartó para que mis hermanos no escucharan. Me dijo que de nueva cuenta ese demonio estaba suelto. Mi madre se refería al alma o espíritu de Enedina García, porque ella creía, así como la mayoría de los pobladores de San Cristóbal de las Casas, que Enedina había sido una bruja que murió en el año 1900, todavía se le seguía considerando como una persona que practicó la magia negra. Nuevamente le dije a mi madre que eso era una tontería, lo de creer que esa alma no estuviera descansando y que todavía pudiera hacer el mal. Mi mamá me dijo que si no le creía ese era mi problema, pero cuando los perros ladraban de esa manera era porque ellos podían verla. En ese momento recordé que también los había escuchado las 2 últimas noches y nunca supe por qué sucedía ese fenómeno, de que los perros se alteraban a cierta hora de la madrugada, pero tampoco creía en lo que mi mamá decía. Antes de retirarse, mi madre me dijo que tratara de no salir para nada del hotel durante la noche, porque podía encontrarme con ella y me podía hacer algún mal. Esa era la manera en que Enedina trabajaba. Era la forma de pensar de las personas de la edad de mi mamá, aunque algunos jóvenes también lo creían. Cuando estaba estudiando en la secundaria, hubo una ocasión que se celebró un congreso de historiadores en San Cristóbal de las Casas. Uno de los ponentes fue invitado a la escuela. Él nos contó la verdadera historia de Enedina. Nos dijo que ella fue una mujer joven acaudalada. Tenía el conocimiento sobre las hierbas medicinales y remedios para curar a las personas. Le gustaba ayudar a la gente, por lo que cuando acudían con ella, no les cobraba dinero por aliviarlos. Las personas de menos recursos económicos eran quienes acudían con ella. En aquella época hubo una peste que acabó con la vida de muchas personas, entre ellas la de Enedina. No sobrevivió a la enfermedad y murió muy joven, cuando ella tenía 24 años. La habían enterrado en las afueras del panteón para que no pudiera contagiar a las personas que acudían al cementerio. Ese fue el relato que nos contó aquel historiador, por lo que cuando mi madre me decía que Enedina murió por ser una bruja, no le creía, pero ella de igual manera no pensaba igual que yo. Aquella mañana mi madre se había alterado tanto con los ladridos de los perros, que levantó a mi papá y a mis hermanos para que todos se pusieran a rezar, y de esa manera evitar que Enedina les pudiera hacer un mal. Mis hermanos más pequeños estaban con los ojos muy abiertos, porque creían todo lo que mi madre decía. Abracé al más pequeño y le dije que no era verdad. Los perros ladraban porque veían a algún gato. Al día siguiente sí pude ver a Isabel. Me acordé de preguntarle sobre el bebé que lloraba en las noches. Ella me respondió que ninguna pareja había llevado a algún bebé. Le dije que estaba en un error. Ya eran 2 noches en las que lo había escuchado. Lo más seguro era que se trataba de la pareja que se había hospedado. Como Isabel me seguía diciendo que en el hotel no llegó ningún bebé, revisé la relación de las personas que se habían hospedado. Cuando encontré a la pareja, le dije que eran ellos. Isabel me dijo que sí los recordaba, pero que ellos no llevaban un bebé. Ya no quise decirle nada más. Estaba segura de haberlo escuchado. Pensé que Isabel no se había fijado en esa pareja, por eso me afirmaba que no llevaron ningún bebé. Era muy extraño porque la noche anterior no escuché el llanto del bebé, justo cuando la pareja ya no estaba. No quise pensar más en ese asunto. Estaba convencida de haberlo escuchado y era suficiente. Esa noche estaba más tranquilo de lo normal. Se hospedaron en el hotel 2 parejas de edad avanzada, por lo que muy temprano llegaron de su tour y ya no salieron de la habitación. Puse un poco de música a un sonido muy bajo para no molestar a los huéspedes. Me salí un rato al jardín del hotel y me senté en una de las bancas. Era noche de luna llena y el cielo estaba despejado, así que me dispuse a disfrutar de la tranquilidad. Apenas tenía algunos minutos sentada, cuando de repente escuché que alguien andaba afuera.
Era poco común que sucediera a esas horas de la noche. Me calmé porque alcancé a ver a un perro que caminaba en la calle. De pronto no sé decir qué era, si un animal más grande o algo peor. Un humano en 4 patas se lanzó sobre el animal y se lo llevó a la oscuridad. Solo pude distinguir los quejidos del animal y el llanto. De inmediato me metí al hotel y cerré la puerta. Le puse seguro. Apagué la luz de la recepción para evitar que esa cosa me viera, porque creí que era posible que rompiera el cristal de la puerta. En unos cuantos minutos pude ver de nuevo a ese animal. Caminó por la calle. Alcancé a verlo con más claridad, como si se diera cuenta de que lo estaba viendo. Se detuvo justo enfrente del hotel y giró su cabeza. Se quedó por un instante mirando hacia donde me encontraba. Lo pude ver. Era un animal que caminaba en 4 patas con cara de humano. Inesperadamente se levantó en 2 patas o piernas y se quedó erguida. Supe que se trataba de una mujer porque vio su cuerpo desnudo. Empezó a caminar como una persona normal y se marchó hacia el bosque. Me esperé durante un rato para poder asomarme. Alcancé a distinguir cuando se internó en la zona boscosa. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a la recepción del hotel del centro. Me respondió la encargada. Le dije lo que había visto y que tenía miedo de que fuera a regresar. Creo que ella no me creyó porque me dijo que cerrara la puerta y no le abriera si la veía de nuevo. Colgué el teléfono sin saber qué hacer. Tenía un gran temor de que regresara y las puertas de cristal no la detuvieran. Estuve más de 1 hora atenta hacia afuera, pero no volvió a pasar. Me fui tranquilizando. Pensé en todo lo que decía mi madre. Quizás era el espíritu de Enedina. Ya no quise darle vueltas a la cabeza. Traté de relajarme y de no pensar en lo sucedido. Solo pude dormir en ratos. Me despertaba abruptamente con la sensación de que ese ser se encontraba asomándose a través del cristal. En uno de los momentos en que me pude dormir, me despertó el llanto del bebé. Lloraba desesperadamente, como si tuviera algún dolor. En esta ocasión, estaba segura de que no había ningún bebé dentro del hotel. De cualquier forma subí a las habitaciones para tratar de identificar de dónde provenía el llanto. En los cuartos no era, así que subí hasta la azotea, porque el sonido venía de la parte más alta. Subí con una lámpara. Mientras más subía los últimos escalones, el llanto se escuchaba más fuerte. Llegué a la parte más alta del hotel. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché unas pisadas y un objeto en el que se tropezaban. Ya no me atrevía a abrir la puerta. Me quedé atenta, escuchando que alguien andaba merodeando. Además, dejé de oír el llanto del bebé. Me bajé de inmediato para tratar de ponerme más segura. Le puse llave a la puerta principal y pensé en llamarle a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Sin embargo, los ruidos en la azotea cada vez fueron más intensos y le marqué a la policía. En poco tiempo estuvieron en el hotel, les dije lo que sucedía. Ellos subieron a revisar la parte superior, lo que me generó mucha tranquilidad, porque me podían decir lo que realmente estaba sucediendo. Después de unos minutos bajaron, me dijeron que todo estaba en orden, no había nadie arriba. Lo más seguro era que se tratara de los gatos que hicieron su desastre, porque las cosas que estaban arriba estaban movidas y regadas por todas partes, pero que me estuviera tranquila porque no había nada de qué preocuparse. No pude decirles lo que había visto porque pensé que no me iban a creer. Ellos me vieron con mucho miedo. Me dijeron que se quedarían unos minutos más afuera del hotel, solo para que me quedara más tranquila. Les agradecí el gesto y les dije que se podían quedar al interior, en la parte del comedor, pero ellos no quisieron hacerlo. Me dijeron que desde la patrulla estarían atentos a cualquier ruido. Me sentí un poco más segura, aunque sabía que solo era una solución transitoria, porque ellos se irían en cualquier momento. Mientras la policía estuvo afuera, no escuché nada anormal. Después me pitaron con el claxon de la patrulla. Me hicieron una señal de que se marchaban. Nuevamente, el miedo me empezó a invadir porque empecé a escuchar el llanto del bebé, pero ya no quise buscar más. Sabía que el bebé no estaba dentro del hotel. Durante más de 1 hora el llanto estuvo presente. De manera intermitente lo escuchaba. Así pasé la noche hasta que comenzó a amanecer. Los sonidos desaparecieron. Eran las 6 de la mañana cuando el alba apareció en el hotel.
Comencé a preparar el desayuno de los huéspedes. Esa mañana Isabel llegó un poco más temprano. Tuve tiempo para platicar con ella. Antes de que bajaran los huéspedes a desayunar, le dije todo lo que aconteció en la noche. Isabel me escuchaba atenta mientras asentía con la cabeza. Cuando terminé de contarle todo a Isabel, ella me dijo que después que le comenté sobre el bebé llorando, también a ella le había impresionado el hecho, pero no quiso decirme nada que me pudiera asustar, porque sabía que me quedaba sola durante la noche. Ella le dijo a su madre lo que estaba sucediendo en el hotel. Su mamá le dijo que no lo tomáramos a la ligera. Podía ser el espíritu de Enedina que vagaba por las noches, aunque no entendía por qué se escuchaba el llanto de un bebé. Le pedí a Isabel que me ayudara. Otra noche igual ya no era posible pasarla, si no me vería en la situación de renunciar. Ella me dijo que no lo hiciera, que mejor hablara con el gerente para que me cambiara de turno. Se me hizo una buena idea, así que de inmediato le marqué al encargado. Él me dijo que sí me podía ayudar con el cambio, solo que no sería en el mismo hotel. Tendría que hacerlo en uno que estaba en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas. Ya no me quedaría tan cerca de mi casa. No tuve objeción en aceptarlo, aunque sabía que para llegar al hotel tendría que tomar colectivo. Acepté y esa noche ya no trabajé ahí. Empecé en mi nuevo lugar de trabajo. Por ser un lugar más céntrico, la carga de trabajo era distinta a la noche, pero no me importó. Una tarde que venía en el colectivo de regreso a mi casa, vi una tienda esotérica que tenía en el exterior varias santas muertes de un tamaño muy grande. Sin pensarlo mucho me bajé de la furgoneta y fui a la tienda. La atendía una mujer de edad madura. No sabía cómo iba a abordar lo que le quería decir. Creo que ella lo notó porque comenzó a platicarme sobre espíritus que no han pasado este plano, que se quedaban atorados por distintas causas. La mujer me dio la confianza para decirle todo. Por un momento pensé que se iba a reír de mis palabras, pero todo lo contrario. Ella me dijo que no era la primera persona que se acercaba con ella para decirle que veía a ese ser que yo le describí. Me dijo que la mayoría de la población creía que se trataba de Enedina, la bruja, pero ella no pensaba igual, porque Enedina fue una mujer que ayudó a las personas. Más bien sospechaba que se trataba de un ser maligno que logró estar en este plano, porque muchas personas acudían a la tumba de Enedina a hacer rituales de magia negra, por lo que ella creía que se trataba de un demonio que había logrado traspasar la barrera de la muerte, porque abrían portales y no sabían cómo cerrarlos. También le platiqué sobre el bebé que lloraba durante la noche. Me dijo que probablemente las personas que hicieron rituales de magia negra sacrificaron a un bebé para lograr su cometido. Lo más seguro era que su cadáver se encontraba sepultado en el hotel. La señora me vendió un amuleto de protección y me dijo que hiciera una serie de rituales para que no me volviera a suceder lo mismo. Hice todo lo que ella me dijo y no volví a ver a ese ente espantoso. Aunque hay noches en las que escucho a los perros llorar lastimosamente, en ocasiones se oyen muy cerca de la casa, otras veces en partes muy lejanas. Después que la mujer de la tienda esotérica me comentó sobre la tumba de Enedina, un día fui a verla. Su nombre completo era Enedina García. Como adorno tenía una columna alta. En la parte superior había varias sirenas. Recuerdo que el historiador nos dijo que las sirenas estaban en su tumba porque a ella le gustaban mucho, aunque en San Cristóbal decían otras cosas respecto a las sirenas. Revisé alrededor de la tumba. En efecto había rastros de que en ese lugar se hacían rituales oscuros. También las autoridades pusieron un letrero en el que decía que se iba a consignar a las personas que sorprendieran realizando actos satánicos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.